Everyone comes up in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, Clarividencia. La verdadera clarividencia no se apoya en tu capacidad de ver cosas que están fuera del alcance de la vista humana, sino en tu capacidad de entender lo que ves. Cualquiera puede ver un informe financiero, pero muy pocos pueden leer un informe financiero. La capacidad de interpretar el informe es la señal de que se tiene una vista clara o clarividencia. Nadie sabe mejor que el autor que todos los objetos animados e inanimados están envueltos en una luz líquida que mueve y pulsa con una energía mucho más radiante que los propios objetos, pero también sabe que la capacidad de ver esas auras no es igual a la capacidad de entender lo que uno ve en el mundo que le rodea. Para ilustrar este punto, he aquí una historia que todo el mundo conoce, pero que solo el auténtico místico o clarividente ha comprendido realmente. Sinopsis. La historia de Dumas, el conde de Montecristo, es, para el místico y verdadero clarividente, la biografía de todas las personas. Edmond Dantes, un joven marinero, encuentra muerto al capitán de su barco. Tomando el mando del navío en medio de un mar agitado por una tormenta, intenta conducir la nave hasta un lugar donde poder echar el ancla. Dantes tiene un documento secreto que debe ser entregado a un hombre al que no conoce, pero que se presentará ante el joven marinero a su debido tiempo. Este documento es un plan para liberar al emperador Napoleón de su prisión en la isla de Elba. Cuando Dantes llega al puerto, 3 hombres, quienes mediante adulaciones y lisonjas han logrado congraciarse con el actual rey, temiendo cualquier cambio que pudiera afectar a sus puestos en el gobierno, hacen que el joven marinero sea arrestado y encerrado en las catacumbas. Comentario. La vida misma es un mar agitado por las tormentas en el que el ser humano lucha mientras intenta dirigirse hacia un puerto de descanso. Dentro de cada persona hay un plan secreto que liberará al poderoso emperador que está en su interior. El ser humano, en su intento de hallar seguridad en este mundo, se deja llevar por las falsas luces de la codicia, la vanidad y el poder. La mayoría de las personas creen que la fama, la riqueza o el poder político las van a proteger de las tormentas de la vida, de modo que intentan adquirir estas cosas como anclas en sus vidas, para acabar descubriendo, en su búsqueda de estas cosas, que gradualmente van perdiendo el conocimiento de su verdadero ser. Si el ser humano pone su fe en cosas que no son él mismo, con el tiempo, aquello en lo que pone su fe lo destruye. En ese momento, será como alguien que está prisionero en la confusión y la desesperación. Sinopsis. Ahí, en esa tumba, Dantes es olvidado y dejan que se pudra. Pasan muchos años. Entonces un día Dantes, que a esas alturas ya es un esqueleto viviente, oye unos golpes en el muro de su celda. Tras responder a esos golpes, oye la voz de alguien que está al otro lado del muro. Dantes retira una piedra y descubre a un viejo sacerdote que lleva tanto tiempo en prisión que nadie conoce ya el motivo de su encarcelamiento ni el tiempo que lleva allí. El viejo sacerdote, que había estado excavando durante años para salir de esa tumba en vida, acaba descubriendo que lo había hecho en dirección a la tumba de Dantes. Entonces se resigna a su suerte y decide encontrar su alegría y su libertad instruyendo a Dantes sobre todo lo que sabe de los misterios de la vida y ayudándolo a escapar. Al principio, Dantes
Está impaciente por recibir toda esa información, pero el viejo cura, con la infinita paciencia acumulada durante su largo confinamiento, le muestra lo poco preparado que está para recibir esos conocimientos, porque su mente está ansiosa, de modo que, con calma filosófica, le va revelando lentamente al joven los misterios de la vida y del tiempo. Mientras Dantes madura bajo las enseñanzas del viejo sacerdote, el anciano descubre que está viviendo cada vez más en la conciencia del joven. Finalmente, le transmite su última dosis de sabiduría a Dantes, preparándolo para ocupar puestos de confianza. Luego le revela la existencia de un tesoro inagotable que está enterrado en la isla de Montecristo. Comentario. Ahí, detrás de esos muros de oscuridad mental, la persona permanece en lo que parece una muerte en vida. Después de muchos años de decepción y desilusión, se aleja de esos falsos amigos y descubre en su interior al anciano, su conciencia de ser, que ha estado enterrado desde el día en que creyó ser un ser humano y olvidó que era Dios. Esta revelación es tan maravillosa que cuando la persona la oye por primera vez quiere recibirla toda de golpe, pero descubre que después de los numerosos años que ha pasado creyendo que era un ser humano, ha olvidado de una forma tan absoluta mi verdadera identidad, que ahora es incapaz de absorber este recuerdo de una sola vez. Además, descubre que solo puede hacerlo a medida que vaya abandonando todos sus valores y opiniones humanos. Cuando la persona abandona esos valores humanos tan queridos, absorbe cada vez más luz, el viejo sacerdote, hasta que finalmente se convierte en la luz y sabe que él es el anciano. Yo soy la luz del mundo. Sinopsis. Ante esta revelación, las paredes de la catacumba que los separaban del océano se derrumban, matando al anciano. Los guardias, al descubrir el accidente, introducen el cuerpo del viejo cura en un saco para lanzarlo al mar. Mientras van a buscar una camilla, Dantes extrae el cuerpo del viejo sacerdote y se introduce dentro del saco. Los guardias, ignorantes de este cambio de cuerpos, lanzan a Dantes al agua. Dantes se libera del saco, va a la isla de Montecristo y descubre el tesoro enterrado. Entonces, pertrechado con esa fabulosa riqueza y con su sabiduría, se deshace de su identidad humana de Edmond Dantes y adopta el título de Conde de Montecristo. Comentario. El fluir de la sangre y del agua en la muerte del viejo sacerdote es comparable al fluir de la sangre y el agua del costado de Jesús cuando los soldados romanos lo atravesaron con la lanza, un fenómeno que siempre tiene lugar durante el parto, aquí simbolizando el nacimiento de una conciencia superior. La persona descubre que su conciencia de ser es el inagotable tesoro del universo. Ese día, cuando hace este descubrimiento, deja de ser humano y despierta como Dios. Sí, Edmond Dantes se convierte en el Conde de Montecristo. El hombre se convierte en Cristo. El principio de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que libera al hombre es el conocimiento de que su conciencia es la resurrección y la vida, de que su conciencia resucita y da vida a todo lo que él es consciente de ser. Fuera de la conciencia no existen ni la resurrección ni la vida. Cuando el ser humano renuncia a su creencia en un Dios separado de él y empiece a reconocer que su conciencia de ser es Dios, como hicieron Jesús y los profetas, entonces transformará su mundo al darse cuenta de que mi Padre y yo somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Sabrá que su conciencia es Dios
y que aquello que Él es consciente de ser es el Hijo que es testigo de Dios, el Padre. El que concibe una idea y la idea concebida son uno, pero el que concibe es más grande que aquello que concibe. Antes de que existiera Abraham, yo soy. Sí, yo era consciente de existir antes de ser consciente de que soy una persona. Y el día en que deje de ser consciente de que soy una persona, seguiré siendo consciente de que existo. La conciencia de ser no depende de que uno sea nada. Precedió a todas las ideas de sí misma y seguirá existiendo cuando todas las ideas de sí misma dejen de existir. Yo soy el principio y el fin. Es decir, todas las cosas o las ideas de mí mismo empiezan y acaban en mí, pero yo, la conciencia informe, permaneceré eternamente. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y declaró que Él era uno con Dios, no con el Dios que el hombre había creado, porque Él jamás reconoció a ese Dios. Jesús descubrió que Dios era su conciencia de ser, y por eso le dijo al hombre que el reino de Dios y el cielo estaban en el interior. Cuando se dice que Jesús abandonó el mundo y se marchó con su Padre, simplemente se está afirmando que Él alejó su atención del mundo de los sentidos y elevó su conciencia hasta ese nivel que deseaba expresar. Ahí permaneció hasta que se volvió uno con la conciencia a la que Él ascendió. Cuando regresó al mundo humano, pudo actuar con la seguridad positiva de que Él era consciente de ser, un estado de conciencia que solo Él sentía o sabía que poseía. La persona que ignora esta ley eterna de expresión ve esos acontecimientos como milagros. Elevar tu conciencia hasta el nivel de la cosa deseada y permanecer ahí hasta que ese nivel se convierta en tu naturaleza es el camino que lleva a lo que aparentemente son milagros. Y yo, si soy elevado, a todos los atraeré hacia mí. Si soy elevado en conciencia hasta la naturalidad de la cosa deseada, atraeré la manifestación de ese deseo hacia mí. Ninguna persona viene a mí si no es atraída por el Padre que está dentro de mí, y mi Padre y yo somos uno. Mi conciencia es el Padre que atrae la manifestación de la vida hacia mí. La naturaleza de la manifestación está determinada por el estado de conciencia en el que habito. Siempre estoy atrayendo a mi mundo aquello que soy consciente de ser. Si estás insatisfecho con tu actual expresión de vida, entonces debes volver a nacer. El renacimiento es abandonar ese nivel con el que estás insatisfecho y elevarte al nivel de conciencia que deseas expresar y poseer. No puedes servir al mismo tiempo a dos señores o estados de conciencia opuestos. Al retirar tu atención de un estado y colocarla en el otro, mueres para el que has dejado y vives y expresas aquel al que estás unido. El ser humano no entiende cómo es posible que pueda expresar aquello que desea ser por una ley tan simple como la de adquirir la conciencia de lo deseado. El motivo de esta falta de fe por parte del hombre es que ve el estado deseado a través de la conciencia de sus limitaciones actuales. Por lo tanto, naturalmente la ve como algo imposible de conseguir. Una de las primeras cosas que el ser humano debe saber es que, al tratar con esta ley espiritual de la conciencia, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, o nuevos parches en ropa vieja. Es decir, que uno no puede llevar al nuevo estado de conciencia nada del actual estado de conciencia, porque el estado buscado está completo en sí mismo y no necesita parches. Cada nivel de conciencia se expresa automáticamente. Elevarte hasta el nivel de cualquier estado es convertirte automáticamente en ese estado de expresión. Pero para poder elevarte al nivel que actualmente no estás expresando, debes dejar aparte la conciencia con la que ahora te identificas. Hasta que no hayas dejado tu conciencia actual, no podrás elevarte a otro nivel. No te desanimes. Abandonar tu identidad actual no es tan difícil como podría parecer. La invitación de las Escrituras,
Estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor no es para unos pocos elegidos, es un llamamiento general a toda la humanidad. El cuerpo del que se te está invitando a escapar es tu idea actual de ti mismo, con todas sus limitaciones, mientras que el Señor con el que debes estar presente es tu conciencia de ser. Para realizar esta proeza aparentemente imposible, debes apartar tu atención de tu problema y colocarla en el simple hecho de existir. Dices en silencio, pero con sentimiento, yo soy. No condiciones esta conciencia y sigue declarando, yo soy, yo soy. Simplemente siente que no tienes rostro ni forma y continúa haciéndolo hasta que sientas que flotas. Flotar es un estado psicológico que niega completamente lo físico. Mediante la práctica, en estado de relajación y negándote de buena gana a reaccionar a las impresiones sensoriales, es posible desarrollar un estado de consecuencia de receptividad pura. Esto es algo sorprendentemente fácil de lograr. En este estado de desapego absoluto, una clara firmeza de pensamiento intencionado puede ser grabada indeleblemente en tu conciencia no modificada. Este estado de conciencia es necesario para una auténtica meditación. Esta maravillosa experiencia de elevarte y flotar es la señal de que estás ausente del cuerpo o del problema y que ahora estás presente en el Señor. En este estado expandido solo eres consciente de ser el yo soy. Yo soy. Solo eres consciente de existir. Cuando se logra esta expansión de la conciencia, dentro de esta profundidad informe de ti mismo, debes dar forma a la nueva idea declarando y sintiendo que eres aquello que deseabas ser antes de entrar en este estado. Descubrirás que dentro de esa profundidad informe de ti mismo todas las cosas parecen ser divinamente posibles. Cualquier cosa que sinceramente sientas que eres mientras estás en este estado expandido se convierte, con el tiempo, en tu expresión natural. Y Dios dijo, haya un firmamento entre las aguas. Sí, que haya una firmeza o convicción en medio de esta conciencia expandida, mediante el saber y el sentir que yo soy eso, la cosa deseada. Cuando declaras y sientes que eres la cosa deseada, estás cristalizando esa luz líquida e informe que tú eres, convirtiéndola en la imagen y semejanza de aquello que eres consciente de ser. Ahora que la ley de tu ser te ha sido revelada, comienza hoy mismo a cambiar tu mundo mediante la reevaluación de ti mismo. Durante demasiado tiempo, el hombre se ha aferrado a la creencia de que nace del dolor y de que debe conseguir su salvación con el sudor de su frente. Dios es impersonal y no hace diferencias entre las personas. Mientras el ser humano continúe teniendo esta creencia de dolor, seguirá caminando en un mundo de tristeza y confusión, porque el mundo, en todos sus detalles, es la conciencia del ser humano cristalizada. En el libro de los Números está escrito: había gigantes en las tierras, y a nosotros nos pareció que éramos como saltamontes, y a ellos les pareció que nosotros éramos como saltamontes. Hoy es el día, el ahora eterno, en el que las condiciones en el mundo han alcanzado la apariencia de gigantes. Los desempleados, los ejércitos del enemigo, la competitividad en los negocios, etc., son los gigantes que hacen que te sientas como un saltamontes indefenso. Nos dicen que primero nos pareció que éramos como saltamontes y que, debido a este concepto de nosotros mismos, fuimos para el enemigo como saltamontes. Para los demás, solo podemos ser aquello que pensamos de nosotros mismos. Por lo tanto, si nos reevaluamos y empezamos a sentir que somos el gigante, un centro de poder, automáticamente cambiamos nuestra relación con los gigantes, reduciendo a esos monstruos a su verdadero lugar, haciendo que parezca que son ellos los saltamontes indefensos. Pablo dijo al respecto: para los griegos, los llamados sabios del mundo, es necedad,
y para los judíos, o aquellos que buscan señales, un obstáculo, con el resultado de que el hombre continúa caminando en la oscuridad en lugar de despertar a la conciencia de que yo soy la luz del mundo. El ser humano ha adorado durante tanto tiempo las imágenes que él mismo ha fabricado, que al principio le parece que esta revelación es blasfema, pero el día que descubra y acepte este principio como la base de su vida, ese día acabará con su creencia en un Dios que está separado de él. La historia de la traición a Jesús en el jardín de Getsemaní ilustra a la perfección el descubrimiento de este principio por parte del hombre. En ella se nos cuenta que la muchedumbre, armada con palos y antorchas, buscaba a Jesús en la oscuridad de la noche. Mientras preguntaban dónde estaba Jesús, la salvación, la voz respondió: «Yo soy», ante lo cual la multitud cayó al suelo. Al recuperar la compostura, volvieron a pedir que se les mostrara el escondite del Salvador, y una vez más el Salvador dijo: «Os he dicho que yo soy. Por lo tanto, si me buscáis, dejad todo lo demás». El hombre, en la oscuridad de la ignorancia humana, sale a buscar a Dios, ayudado por la luz parpadeante de la sabiduría humana. Cuando se le revela que su yo soy, o conciencia de ser, es su Salvador, la conmoción es tan grande que mentalmente cae al suelo, porque todas sus creencias se tambalean al comprender que su conciencia es su único Salvador. El conocimiento de que su yo soy es Dios obliga a la persona a dejar a todas las demás, porque le resulta imposible servir a dos dioses. El ser humano no puede aceptar que su conciencia de ser es Dios y al mismo tiempo creer en otra deidad. Con este descubrimiento, la oreja o la audición del hombre, la comprensión, es cortada por la espada de la fe, Pedro, mientras que su oído perfecto y disciplinado, la comprensión, es restablecido por Jesús, el conocimiento de que el yo soy es el Señor y Salvador. Para que la persona pueda transformar su mundo, primero debe echar estos cimientos o tener esta comprensión. Yo soy el Señor. La persona debe saber que su conciencia de ser es Dios. Hasta que esto esté firmemente establecido, de manera que ninguna sugerencia o argumento de los demás pueda hacerle flaquear, se encontrará regresando a la esclavitud de su antigua forma de ser. Si no crees que yo soy Él, morirás en tus pecados. A menos que la persona descubra que su conciencia es la causa de todas las expresiones de su vida, continuará buscando la causa de su confusión en el mundo de los efectos, y entonces morirá en su infructífera búsqueda. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas. La conciencia es la vida, y aquello que eres consciente de ser es como las ramas a las que alimentas y mantienes vivas. Del mismo modo que la rama no tiene vida si no está adherida a la vid, las cosas no tienen vida si tú no eres consciente de ellas. Así como una rama se marchita y muere si la savia de la vid deja de fluir hacia ella, también las cosas y las cualidades desaparecen si retiras tu atención de ellas, porque tu atención es la savia de vida que sustenta la expresión de tu vida. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past.
Conferencias de Neville Goddard, La matriz del universo, 13 de julio de 1965. El tema de esta noche es la matriz del universo. Tú y yo estamos llamados a experimentar las Escrituras. Cada palabra de las Escrituras es verdad, cada palabra. Sé que los grandes eruditos del mundo lo ven como un mito y dicen que toda la historia es simplemente un mito. Te digo que es verdad. Cada palabra es verdad. Esta noche tomaremos 2 palabras de la Escritura. Una palabra de las Escrituras no es necesariamente una palabra, es un pensamiento que podría tomar 50 palabras para expresar. Puedes decir, Jesús lloró. Ahora hay 2 palabras, pero eso se llama una palabra. Toma cualquier pasaje y cuando llegue al final del pensamiento y esté claro, eso se considera una palabra en las Escrituras. Así que se nos dice que no alteremos las palabras, déjalas tal como están, y cuando madures espiritualmente, experimentarás la palabra y serás testigo de la verdad de la palabra de Dios. Así que tomemos 2 palabras. Volvamos al 2º capítulo del libro de Génesis. Y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y se durmió. Entonces se nos dice que mientras estaba en este sueño profundo, algo le fue quitado y de ese algo se formó una mujer. Eso es lo que se nos dice. Una mujer salió del hombre. Fue llamada mujer porque salió del hombre. Y luego se le dijo al hombre que dejara al padre y a la madre y se uniera a la mujer y se convirtieran en una sola persona. Ahora, aquí hay una palabra, hay un pensamiento claro. Todos los eruditos del mundo creen que es solo una pequeña historia simple, que es un mito, contada y registrada en las Escrituras para ayudar de alguna manera a la mente y enfocarla, por así decirlo. Supón que te dijera que eso es literalmente cierto, y esta noche espero explicar lo que quiero decir con ser literalmente cierto. No tiene ningún sentido en absoluto, ¿verdad? Ahora tomaremos otra palabra del 2º capítulo del libro de Génesis y tomaremos una del capítulo 54 del libro de Isaías y los uniremos. Tu Hacedor es tu esposo, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel es vuestro Redentor, el Dios de toda la tierra es llamado. Por un breve momento, solo un breve momento, te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Con sobreabundancia de ira, escondí por un momento mi rostro de ti, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Ahora se nos dice, en el volumen del libro está escrito acerca de mí. Salmo 47. Bueno, el lector y cualquiera que lea el libro, tal como lo lee, está escrito sobre ti. Así que todos los presentes aquí, este volumen del libro se trata de ustedes. Entonces, independientemente de tu sexo actual ahora, tu Hacedor es tu esposo. Independientemente del sexo, aquí todos son la esposa, la novia de Dios. ¿Puede eso ser verdad? Todos son verdaderamente la mujer llamada Eva en las Escrituras. ¿Hay alguien aquí, diría yo, capaz de testificar de la verdad de eso? Puedo testificarlo, pero preferiría llamar a otro testigo. Y así, el otro testigo al que llamo está aquí esta noche con nosotros. Cuando abrí mis conferencias el otoño pasado, les pedí que compartieran conmigo sus experiencias, porque nada me emociona más que cuando tienes una meta y aplicas esta técnica y logras tus objetivos en este mundo. Ya sea un aumento de los negocios, un aumento de las finanzas, la solución de algún problema en el hogar, algún problema familiar, todas estas cosas me emocionan, pero nada me emociona comparable a lo que es dar testimonio de la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien viene aquí y tiene una experiencia de esta naturaleza y es lo suficientemente grande como para compartir conmigo esa experiencia para que yo a su vez pueda compartirla contigo, nada me emociona más que eso. Ahora déjame contarte
una historia que me contó en una carta el pasado martes por la noche. Cuando llegué a casa, tenía la carta conmigo y antes de retirarme a dormir la leí. No puedo decirte mi emoción. Sé que él, el que tuvo la experiencia, ahora está en shock espiritual, así como yo estuve en shock espiritual y sigo así desde 1959. Porque cuando estas cosas te pasan, no eres la misma persona. No eres el ser que tus amigos creen que eres. Algo completamente diferente ha sucedido. Caminas como si fueras la misma persona, pero no eres la misma persona. No puedes ser la misma persona. Así que sé que ahora estás realmente en un shock espiritual. Déjame que te cuente la historia. Recuerda los dos pasajes, uno de Génesis y otro de Isaías. Aquí, una mujer sale de un hombre, y usted puede pensar que un hombre es esta cosita que está delante de usted. Este no es el hombre del que se habla en Génesis. Ese hombre del que se habla en Génesis es Dios. No hay nada más que Dios. El verdadero hombre es Dios, y Dios es hombre. Me refiero a una persona que se impone un sueño profundo, y mientras ese sueño está en marcha, viene una emanación de Dios. Su emanación sigue siendo su esposa hasta que el sueño de la muerte haya pasado. Y él no puede dejarla. Sale con un propósito creativo y él se une a ella. Y cuando la muerte ha llegado a su fin y despierta de su largo sueño autoimpuesto, no son dos, son uno. Él se une a ella y se convierten en un solo ser, el mismo Dios, solo que infinitamente mayor por la experiencia que el sueño autoimpuesto le ayudó a realizar. Esto es lo que escribe. Él dijo: estaba acostado en mi cama en un semitrance y luego me permití caer en un estado más profundo de mi propio ser. Entonces, de repente, como un relámpago, hice un viaje que parecía 1.000.000 de millas y descubrí que yo, mi mismo ser, soy la matriz del universo. Se descubrió a sí mismo como la matriz del universo. La matriz de un universo que abarca el universo, lo envuelve. Que yo era eso, la matriz, él dijo. Utilicé la palabra en este sentido. Contenía un elemento femenino del que nunca antes había sido consciente en ningún sentido de la palabra. Descubrí que el acto sexual en la Tierra es más denso y grosero en comparación con este acto creativo en estas intensidades más altas. En realidad, yo era la función creativa en sí. No puedo describirlo, dijo. El término más cercano que podría usar sería autocontemplación. Pero, dijo él, eso es completamente inadecuado, porque no toma en consideración estas increíbles intensidades frente a las cuales el acto sexual en la Tierra sería como un par de babosas fuera de temporada. De hecho, experimenté ese acto creativo como el útero del universo. Y también descubrí los fantásticos niveles de intensidades. Vi innumerables vórtices. Los vórtices por los que estamos clavados a nuestros cuerpos. Pero aparte de eso, vórtices que atiborran la creación. Infinitos vórtices que atiborran la creación. Un vórtice como acto imaginal. Todos estos vórtices. La imaginación en acción. Vi estos vórtices acumulando densidad para volverse evidentes a los sentidos. Él dijo: vi muchas otras cosas que no puedo describir, por la sencilla razón de que no existen tales palabras para describirlas. Vi muchas cosas que no puedo recordar. Siento como si debo haber sido un viajero que se mueve rápidamente a través de una tierra extranjera y, a mi regreso, solo trae lo más destacado. Por más que puedo y lo hago, este recuerdo se me escapa y sin embargo se cuela. De vez en cuando regresa más y descubro que experimenté más de lo que me había dado cuenta. Ahora, aquí hay alguien que puede pararse ante todo el vasto mundo y decir: puedo testificar de la verdad de esa declaración en el capítulo 54 de Isaías. Mi Hacedor es mi esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel es mi Redentor. Ahora puedo prometerle por esa experiencia
que conocerá ese acto de redención, como se nos da en el 2º capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Describe, en primer lugar, a Adán y Eva, y luego se aparta de la palabra Eva y ahora la llama mujer, tal como lo hacemos en el capítulo 2 del Génesis. Él dijo, la mujer será salva por el nacimiento del niño. Aquí se me dice en Isaías que te abandoné solo por un breve intervalo. Solo un corto y breve tiempo escondí mi rostro de ti, pero yo te redimiré. Y aquí está el hombre genérico, todo este vasto mundo, el vientre de Dios. He aquí un hombre normal, que no se avergüenza de hacer la confesión impresa de la experiencia de ser la novia de Dios. Pero esta novia de Dios, al final, solo es Dios, porque Él se une a ella, y cuando despierta, solo está Dios, infinitamente mayor de lo que era antes de ese acto, porque se une a su novia y se convierten en una sola persona. Ahora, la palabra traducida como esposo, en este pasaje de Isaías, tu hacedor es tu esposo, búscala en tu concordancia, también significa soñador, persona. Tu hacedor es tu soñador. Me está soñando, y cuando despierta, yo soy él. Él me está soñando, yo lo vi. Vi al soñador y supe que me estaba soñando. Pero qué belleza, qué resplandor, qué fuerza de carácter en el rostro de ese soñador, en profundo estado de sueño, sentado en posición de loto, y ahí estoy yo mirándolo. Y de repente me miro a mí mismo. Pero nunca me había visto con tanta fuerza de carácter, con tanta belleza de forma, con tanta luminosidad. Entonces, podrías mejorar la belleza de ese soñador. Él te está soñando. ¿Quién? Mi esposo. Entonces, si él es mi marido, pues bien, yo debo ser su novia. No me avergüenzo de decir que soy su novia, y aquí estoy, un hombre, padre de hijos. Sin embargo, el espíritu de este ser que lleva este vestido, que es solo un vestido, es la emanación. Soy su emanación, pero soy su esposa hasta que el sueño de la muerte haya pasado. Cuando la muerte ha pasado y él despierta del gran sueño autoimpuesto, yo soy él. Así que los eruditos se ríen y ahora piensan que todo esto es completamente loco. ¿Cómo podría esta historia tal como se cuenta en Génesis ser real? No tiene lugar en este nivel en absoluto. Pero él vio estas intensidades, vio estos vórtices. Si nunca los has visto, no puedes apreciarlo. Hoy, vi en los artículos que 2 científicos acaban, según afirman, de llevar a buen término la gran tarea que Einstein se impuso, la unificación del gran campo. Que todo está siendo unificado, que ahora todo tiene sentido, la teoría del campo unificado. Sienten que lo han encontrado, todo girando en su órbita dentro del átomo, pero todo. Nada es estacionario, todo vivo y todo unificado y todo con una razón, así lo afirman. Mi amigo lo vio el mundo entero girando, innumerables vórtices, y cada acto imaginal es un vórtice. Y aquí está acumulando densidad para que pueda hacer su aparición a los sentidos en este mundo. Así que pienso en ti e imagino cualquier cosa en este mundo sobre ti, y con ese acto pongo en movimiento un vórtice. El vórtice en este mundo está acumulando densidad para hacerse evidente al mundo. Así que te traigo ante los ojos de mi mente a ti o a otros y te imagino como me gustaría que fueras. Luego trato de descubrir cómo lo puse en movimiento, especulando, experimentando, y encontré una cosita que compartiré con ustedes y la encontrarán muy, muy exitosa. Se nos dice que, para darle vida, sopló en él. Bueno, si respiro en algo, puedes pensar que estoy exhalando, ¿no? Es todo lo contrario. Sopló en él y se convirtió en algo vivo, un alma viviente. Pero no es respirar algo fuera de sí mismo, porque Dios no puede salir de sí mismo. Es la inhalación en la que respiras. No exhalas, inhalas. Así que piensas en alguien y te pones a trabajar
hasta un cierto estado, al igual que el acto creativo, y cuando lo llevas a un cierto tono dentro de ti, entonces una inhalación profunda. En ese momento, cada átomo de tu cuerpo se estremece y sientes como si algo hubiera salido de ti. Entonces conocerás las palabras: alguien me ha tocado, porque veo que ha salido virtud de mí. Lucas 8:46. Algo vivo parece salir en ese momento cuando lo llevas directamente a cierto punto y luego, con una inhalación profunda, explotas todo tu cuerpo. Ahora, ¿qué haces después de eso? Nada. Eso es una autoimpregnación. No hay nada. Como él vio, nada más que él mismo. Él era el útero del universo. Todas estas cosas las vio suceder aquí y todo el aquí estaba contenido dentro de sí mismo. Entonces, ¿a dónde podría ir? No puede salir de sí mismo. Entonces, Blake dijo: todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Entonces, aquí, lo miras y respiras con cierto ritmo. Pruébalo, experimenta, no te cuesta nada. Luego, cuando alcanzas un cierto vértice de intensidad, al igual que un acto creativo, esa explosión es desde adentro. Inhalas profundamente. Esa inhalación profunda explota todo tu cuerpo y todo hormiguea. Y no tienes ganas, como un acto creativo, de repetirlo. Está hecho. Y al igual que un acto creativo, lo dejas tal como está, porque eso es un embarazo ahora. Deja que se desarrolle a su manera maravillosa. No puedes hacer nada al respecto. Inténtalo, pruébalo así, porque así es como funciona. Pero aquí está este hombre, un hombre normal, un hombre inteligente, un hombre exitoso, con esta experiencia. Y puedo decirles que estas experiencias pertenecen a una región que es mucho más profunda y mucho más real y vital que la que habita el intelecto. Por eso, la experiencia permanece indestructible por todos los argumentos intelectuales y críticas del mundo. Esta noche, en su conmoción espiritual, no hay gran erudito en el mundo que pueda persuadirlo de que eso fue una alucinación. Cuando tengas estas experiencias, puedo decirte, y están confirmadas por la palabra de Dios en las Escrituras, y te acabo de mostrar los 2 pasajes que te lo confirman. Todos los argumentos, déjalos venir, no harán ninguna diferencia en absoluto. En su estado actual de conmoción espiritual, ¿cómo se nos dice? ¿Cómo puede ser esto, ya que no conozco varón? Lucas 1:34. Bueno, él se encontró a sí mismo como el útero del universo, como la matriz de este, porque el hombre es ese hombre del que se habla en Génesis, y ese hombre es Dios. Ahora escucha estas palabras del capítulo 8 del libro de los Salmos. Cuando contemplo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que te preocupes por él. Le hiciste poco menos que Dios. Si tienes una versión King James de la Biblia, dirá: lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero la palabra traducida ángeles en la versión King James es la palabra hebrea Elohim. En ningún otro pasaje de toda la Biblia se traduce de otra manera que no sea Dios. Es la primera vez que aparece en la Biblia, en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios es Elohim. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa palabra Dios es Elohim. El traductor llega al capítulo 8 del libro de los Salmos y ve la misma palabra, escrita de la misma manera, Elohim. Pero no puede creer, o ellos no pueden creer, de la grandeza que es el hombre. Porque las palabras dicen: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y no pueden creer ni por un segundo que es Dios por lo que dicen ángeles. No tiene nada que ver con los ángeles, todo tiene que ver con Dios. Dios se impuso una restricción a sí mismo.
por lo que es un poco menos que él mismo. Ese es el hombre. Así que este es ese estado profundo llamado hombre, el sueño de Dios, con un propósito creativo. Entonces, este es el hombre que es Dios, que es el esposo del cual sale la emanación, como una matriz. Así que vas a crear, y esa matriz es la matriz del universo. Contiene el todo dentro de él, no hay nada fuera de él. Se apega a ella, se enamora de su propia emanación. Y su emanación es su esposa, su novia, hasta que pasa el sueño de la muerte. Cuando despierta, él y eso son uno, no son dos. Entonces, en aquel día, el Señor es uno y su nombre uno, no dos. Zacarías 14:9. Y así llevas su nombre, y ese nombre, llámalo por cualquier nombre. El nombre es Yo Soy. Éxodo 3:14. Así que de ninguna manera podrías perturbar esta experiencia de este hombre, como tampoco podrías tomar al hablante y perturbar cualquier experiencia que haya tenido. Porque cuando tienes estas experiencias, es simplemente algo completamente diferente. Es la verdad no modificada por la mente conceptual. No puedo razonar con eso. Está fuera de esta cosa por completo. Así que cuando ves, si tienes esta experiencia y la tendrás, y te ves a ti mismo en profunda meditación, tan profundo que nunca podrías despertarlo, es tan profundo y te estás mirando a ti mismo. Entonces se te dice, tu hacedor es tu marido, y la palabra marido es soñador. Vi al soñador y se parecía a mí, entonces entenderás las palabras. No se manifiesta ahora lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Cuando Él se manifieste como tú. Y luego ves a este ser con innumerables facetas, y, sin embargo, es solo una, porque esta una las contiene todas. Todos estos vórtices estaban contenidos dentro de sí mismo, y Él era el útero del universo. Y cada acto imaginal de un hombre es un vórtice, y cada vórtice, que es un acto imaginal, acumula densidad con un solo propósito, volverse aparente a los sentidos. Entonces, puede tomar un poco de tiempo y no reconocer su propia cosecha cuando aparece porque no recuerda lo que hizo en un momento de inactividad. ¿No te gustó ese o no te gustó lo otro? O reaccionaste al periódico de la mañana, luego seguiste con sus asuntos y quedó completamente olvidado y lo que hiciste en ese breve intervalo de lectura del periódico. O leyendo el correo de la mañana, cuando llegó y reaccionaste a la carta. Y antes de contestar la carta, la respondiste mentalmente. Puedes modificarlo cuando te sientas a escribir la carta de respuesta, pero antes de eso, al leer la carta, estás reaccionando. Cada reacción es un acto imaginal, y todos estos están acumulando densidad con el propósito de volverse aparentes en el mundo de los sentidos. Pero aquí están las intensidades más altas. Él dijo, en realidad experimenté el acto creativo. Bueno, ¿te imaginas la emoción? Sé lo que ha tenido, porque conozco la emoción. ¡Qué emoción! Por supuesto, nunca tuve el uso de palabras como él, para comparar el acto sexual terrenal con un par de babosas fuera de temporada. También se trata de eso. Solo imagina dos babosas que no están de humor. Incluso si están de humor, imagínense las babosas. Pero están fuera de temporada. Dos babosas que están fuera de temporada. Y eso es exactamente, si quieres compararlo, este acto creativo en intensidades más altas con el acto físico más intenso. El acto físico es simplemente un par de babosas fuera de temporada. Eso es lo que está reservado para todos. Pero somos nosotros mismos los que nos impusimos esto a nosotros mismos. Así que cuando se nos dice que Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, es decir, el hombre genérico, el neumana o aliento de vida es para sí mismo. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Así que eso es Dios en el hombre. Entonces, en ese estado viene el sueño
y el sueño es su matriz. Tiene que crear. Y aquí hay un hombre que realmente ha tenido la experiencia y usa la palabra deliberadamente, porque eso es lo que mujer realmente significa en el verdadero sentido de la palabra. Isha. Ish viene primero y significa hombre, e Isha en hebreo lo llaman mujer. Que todo lo que tienes allí es una pequeña A que falta a la palabra. Es la matriz del hombre. Eso es lo que realmente es. Eso es realmente la mujer, el útero del hombre. Así saca su matriz. De sí mismo saca la matriz y entra en su propio ser y lo conoce y crea. Y para sentir ese acto creativo en altas intensidades, bueno, no puedes encontrar ninguna analogía en la tierra que puedas usar que sugiera vagamente la emoción que sientes cuando sucede. Pero hasta que suceda, les digo que cada palabra de las Escrituras es verdad. Y esta noche, en esta reunión aquí con nosotros, hay un hombre que puede pararse en la presencia de todo el vasto mundo y decir, ese pasaje en el 2 capítulo de Génesis es verdadero. Lo experimenté. Ese pasaje en el capítulo 54 de Isaías es cierto. Así que le prometo que él también permanecerá, porque la promesa es que el Santo de Israel es tu Redentor, y él te redime a ti, la mujer, porque él es el vientre ahora. Él sabe que es la matriz del universo, y la matriz, o mujer, es redimida por el nacimiento del niño. Timoteo 2:15. Esa es la verdadera traducción del griego original. Pero, de nuevo, nuestros traductores no se atreven a creer que así es como se redime el hombre, por lo que dicen que la mujer se redime al tener hijos. No tiene nada que ver con tener hijos. Es el nacimiento del niño, el niño Cristo. Así que cada uno es el vientre de Dios. Entonces, parado frente a ti, yo soy un hombre. Cada átomo de mi ser es masculino. Nunca he conocido ninguna otra sensación en el mundo físico. Pero la sensación de que habla, sí, en el mundo espiritual. Sentir y saber que eres el vientre de Dios y que verdaderamente eres el mismo ser que es tu esposo y así creas. Y entonces sé cuán cierta es su experiencia. Puedo prometerle que, habiendo tenido esa experiencia, está a punto de ser redimido y lo es al dar a luz al niño, porque así es como el hombre es redimido. Cada uno tiene que dar a luz al niño, porque cada uno es el vientre de Dios. Es solo una señal de lo que realmente ha hecho que ahora, de manera misericordiosa, permanece oculto para él. Como se le dice, se llama solo un momento en el capítulo 54 de Isaías. Por un breve momento te desamparé. De nuevo, por un momento escondí mi rostro de ti, solo por un momento. Pero ese momento, en nuestra medida de tiempo, es de 6,000 años. 6,000 años fue su momento cuando nos hizo pasar por todos los hornos de aflicción y luego nos redimió, haciéndonos dar a luz su acto creador, y ese fue el niño Jesús. Para entonces nos convertimos en una sola carne, nos convertimos en una sola persona, nos convertimos en un solo ser. Y luego te quitas la prenda que te pusiste para dormir, y cuando nos quitamos la ropa después de dar a luz al niño, no nos ponemos más ropa de dormir. Eres uno con el infinito, uno con Dios, y ves que todo es perfecto, que todo está ordenado. Entonces aquí puedes decirles a todos, en el momento en que imaginan que ponen en movimiento un vórtice, y que el vórtice ha sido liberado por su acto imaginario y está acumulando densidad. Puede tomar un poco de tiempo, y cuando reúne suficiente densidad para volverse evidente a los sentidos, tú, que lo diste a luz, ni siquiera lo reconoces. Déjame contarte una historia muy vívida. Ocurrió ayer. Fui y miré por la ventana de mi apartamento. Vivo en el 2º piso, un apartamento dúplex. Mirando hacia una pequeña calle lateral, vi un automóvil que venía rápidamente, dobló hacia nuestra calle. Nuestra calle es un pequeño intervalo muy corto, solo corre una pequeña cuadra desde Sunset Boulevard hasta Phyllis Avenue. Esta señora dobló y vio un espacio de estacionamiento en el lado izquierdo. Bueno,
En el lado izquierdo de la calle están todos estacionados en diagonal. Ella viene en esta dirección y un hombre viene bajando en sentido contrario también en esta dirección. Él vio el espacio para estacionar que estaba desde su mismo lado y esta primera mujer la cortó justo enfrente. Pero nunca podría hacerlo de esa manera, porque estaba en diagonal totalmente en contra de la dirección a la que ella venía. Casi provoca un accidente. Pero ella giró justo frente a él y entonces ella le dijo algo, lo que no pude escuchar. Yo estaba en mi casa y él sin duda también le respondió. Así que retrocedió y pasó por el lado de ella y bajó por Phyllis y se devolvió hacia Doheny Saint. Ella sabía que no podía entrar en ese ángulo, así que estaba luchando. Retrocedió y retrocedió y retrocedió y finalmente salió por completo y luego retrocedió nuevamente. Entonces, una mujer en otro automóvil está bajando ahora y ve el lugar abierto y entra directamente en él. Pero ella toca la bocina y luego salta de su auto y se estaba tirando el cabello. Estaba tan enojada con esta señora que entró. La otra señora se estacionó y se bajó de su coche. Puedo verla ahora con el cabello pelirrojo llameante y vestía un trajecito de camarera. Y estoy bastante seguro de que trabaja en el Cock and Ball. Creo que me ha atendido allí, porque vamos bastante a menudo y estoy bastante seguro de que la he visto allí. Pero esta entró con bastante normalidad y estacionó el auto. Las dos se tiraban sus palabrotas. La camarera se limitó a mirarla, cerró la puerta de un portazo. La saludó con la mano y siguió caminando hasta Sunset. Y esta otra se fue quemada más allá de toda medida. Sabía que había hecho algo incorrecto en primer lugar, pero ahora, ¿realmente sabe que ella puso eso en marcha? Obtuvo lo mejor del hombre, pero no lo mejor de la mujer. Lo vi, estaba parado en la ventana y apenas podía creer lo que veía. Bueno, aquí había un acto imaginario acumulando densidad tan rápidamente que podía volverse evidente a los sentidos. Ahora, si no hubiera sucedido tan rápido y le hubiera sucedido a la misma señora, digamos, dentro de un mes, quizás nunca lo cuente, incluso si lo relata ahora. Puede que no sepa nada de la ley de causa y efecto y la causalidad es mental. Lo que ella vio, que manifestado en el exterior, estos estados sólidos y cristalizados son solo efectos que atestiguan nuestros propios actos imaginarios, porque aquí estaba esta respuesta perfecta a lo que había hecho. Tal vez ella no se dé cuenta, tal vez se vaya a casa y le diga a esta horrible pelirroja que le hizo algo horrible y nunca mencione el hecho de lo que le hizo al hombre. Siempre es lo que me hizo el otro tipo. Así que digo, cada acto imaginal en este mundo está acumulando, como él lo vio tan claramente, acumulando densidad. Y me dijo en su carta, aquí mismo en la tierra, que contengo dentro de mí. Él no estaba fuera de la tierra, lo vio juntarse en la tierra, todos estos vórtices en la tierra que, dijo, contengo dentro de mí. Hasta ese mismo final, él seguía siendo la matriz del universo, y todo el vasto mundo y los mundos estaban contenidos dentro de la matriz, y es la matriz del universo. No se avergonzaba de admitir que, siendo un hombre, por primera vez tenía conocimiento de que había un elemento femenino que nunca antes había experimentado, y experimentó el acto creativo en las más altas intensidades. Entonces, su analogía fue hermosa. Para compararla con cualquier cosa aquí, el acto creativo, bueno, la verdad no se puede. Lo que sacó de la bolsa para usarlo como una analogía creo que es muy gráfico si haces una imagen mental de un par de babosas fuera de temporada, porque aquí está esta historia de la matriz del universo. Tú lo eres. No te avergüences de admitirlo. Ya sea que estés avergonzado o no, eres la novia de Dios. Entonces, el libro llega a su fin. Lo lees al final del Apocalipsis. Y vi la nueva Jerusalén, ataviada como una novia, que descendía del cielo para su novio. Apocalipsis 21:2. La nueva Jerusalén, el final mismo del libro. Hay 66 libros en la Biblia, y al final, cuando todo está hecho, ella se adorna como una novia y desciende de los cielos por su novio. Y así se vuelven uno, ya no son dos. En este mundo tenemos sombras de él.
En el mundo occidental, una niña renuncia a su nombre y toma el nombre de su esposo, así que ella se convierte a partir de ese momento en que mientras siga siendo esposa, lleva su nombre. Pero eso no es lo suficientemente cerca. Al final, llevarás su nombre, pero serás el ser mismo. No seréis dos, solo uno, y ese uno es Dios. Entonces, ninguno se perderá, ni uno en mi santo monte, todos serán redimidos por el Santo de Israel. El Dios de todo el mundo es llamado. Si estos pequeños momentos parecen difíciles y aterradores, regresa y lea la Escritura. Escondí mi rostro por un momento, y solo por un breve momento realmente te abandoné, pero te abandoné con un propósito. Parecemos perdidos, que a nadie le importa. Estoy siendo desposeído por falta de dinero. No puedo pagar mis cuentas y van a embargar las cosas que tengo. Y todas estas cosas, me siento abandonado. Y me dice que me abandonó y que me ama. Sí, me abandonó por un breve momento, pero parece tan largo. Pero ahora me está pidiendo que cree, que realmente cree. Soy una matriz creativa. Deja que la matriz cree y produzca todo tipo de cosas hermosas en este mundo. Pero al final, Él me redimirá. Él me redime por el nacimiento del niño. Cuando ese niño venga al mundo, conoceréis el misterio de Simeón. Él tomó al niño en sus manos y dijo, ahora deja que tu siervo se vaya conforme a tu palabra. Lucas 2:29. Él lo vio. Oyó hablar de este niño, pero no lo había visto. Y ahora que ve al niño Cristo, deja que tu siervo se vaya conforme a tu palabra. Como dijo Job, con el oído he oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Entonces ves exactamente lo que te fue anunciado, pero no lo podías creer. Gálatas 3:1. Yo, a mi edad de 100 y tantos años, cuando hace mucho que dejé de ser mujer, daré a luz un hijo. Y entonces ella se rió. Génesis 18:11. Pero el niño vino, porque no es un niño físico, es un niño espiritual. Siempre debemos pensar en Isaac, no como el resultado de la generación, sino de la formación de los no engendrados. Dios se forma a sí mismo. Dios es el ingénito o no engendrado. Se forma a sí mismo, el ingénito, llamado Melquisedec en las Escrituras, y entonces tú, su novia, darás a luz al no engendrado. Entonces lo sostienes en tus manos porque tú eres la novia. Eres un hombre en lo que a ti concierne, pero puedes decir, como el poeta, soy María y debo dar a luz a Cristo si quiero vivir en la bienaventuranza por ahora y para siempre. Blake tiene un pensamiento maravilloso sobre este ser llamado matriz. Lo llama la virginidad de la Virgen. Esto es lo que dijo. Lo que le han hecho a ella no lo puedes saber, y si le preguntas te jurará que es así. Ya sea bueno o malo, no hay nadie a quien culpar, nadie que se enorgullezca, nadie que se avergüence. No sabemos lo que nos están haciendo, pero al final lo sabemos. Así que si le preguntas el porqué de todo esto, no lo sabemos. ¿Por qué estoy haciendo todas estas cosas? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Por lo tanto, lo que se le ha hecho a ella no lo puedes saber. Si le preguntas, te jurará que es así. Pregúntale a ella, pregúntale a cualquiera, ellos no saben. Y sea para bien o para mal, no hay nadie a quien culpar, nadie que tome el orgullo, nadie puede afirmar que lo hizo, y nadie la avergüenza. Porque todo lo está haciendo tu marido, y tu marido es tu hacedor, y tu hacedor es el Santo de Israel. Tu hacedor es Jehová. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 43:11. Entonces, el hombre se salva en ese momento en el tiempo cuando da a luz al niño. Ahora, entremos en el silencio.